Reyes, Señor de los señores. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente. Vamos a empezar la enseñanza y hoy es la continuación del tema que hemos titulado, bendito es el nombre de Cristo. Aleluya. La idolatría hace que el mundo se olvide de Dios y no quiera escuchar su voz. El mundo, mis hermanos, en estos tiempos se ha olvidado de Dios. Otros se acuerdan del Dios bombero. Pero lo más tremendo y terrible, mis hermanos, es que la gente no quiere escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a colocar este mensaje delante de Dios y oramos para que sea el Señor cumpliendo el propósito a través de este mensaje que Él quiere. Como dice Isaías 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, colocamos este mensaje delante de ti. Te damos la gloria a ti, Dios mío bendito. La gloria, la honra y la alabanza, Señor. Toma el control de este lugar, toma el control de los aires, de los cielos, toma el control de mi vida, úngeme con poder de lo alto, con unción de tu Espíritu Santo, para predicar tu palabra tal cual como está escrita, y esta cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Úngeme, Señor, para predicar con denuedo, con veracidad, poder y autoridad tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús, dale sabiduría a tu pueblo, dale denuedo entendimiento, y abre los ojos espirituales a tu pueblo, a la iglesia, para que puedan comprender el propósito del mensaje. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, hemos venido hablando de la idolatría, el pecado de idolatría, que es una obra de la carne, es una de tantas de las obras de la carne que está incluida en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Vamos a 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Vamos a leer tres porciones de las Escrituras. Gloria al nombre de Cristo. Así que, amigo católico, no se enoje conmigo, enójese si quiere con Dios, con la palabra, reclámele a Él porque escribió esto, porque la Biblia condena la idolatría. Sencillamente porque es un pecado abominable delante de sus ojos. ¿Ok? Dice 1 Corintios capítulo 6, 9: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo dice la Escritura. ¿Ok? Vemos el mundo lleno de todos estos pecados. Algunas personas preguntan: ¿dónde está Dios en estos momentos de pandemia y de tanta crisis mundial? Pues sencillamente Dios, mis hermanos, está donde la gente que ama el mundo y ama el pecado lo ha dejado a Él, fuera de sus vidas y fuera de sus corazones. En Gálatas capítulo 5, gloria al nombre de Cristo, Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, verso 20, subráyelo por favor, idolatría, acompañado de hechicerías ahí. Los brujos, los santeros que utilizan la misma idolatría para adorar a sus dioses, a sus demonios.
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Gloria al nombre de Cristo. Dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, otra vez los hechiceros y los idólatras junticos, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. La primera muerte ocurre cuando una persona se muere en sus pecados, como hoy día están muriendo muchos alrededor del mundo. Y sabemos que la Biblia dice en Salmos capítulo 9, 17, que todas las gentes que se olvidan de Dios son conducidas al Seol. Miles de personas están muriendo a diario a causa del coronavirus, otros por otras causas. Pero lo más grave no es morirse, sino morirse sin Cristo. Eso sí es grave. El apóstol Pablo decía en Filipenses 1:21, el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El problema es cuando una persona se muere sin haber nacido de nuevo, haberse durante toda su vida fiado en sus obras, en su religión, en su forma de pensar, pero no en Cristo. Aún la palabra dice: crees en Dios, bien haces. También Satanás y sus demonios creen y tiemblan. No es suficiente con creer, hay que creerle a Dios, hay que ponernos de acuerdo con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí hay un listado, mis hermanos, de las personas que no heredarán el reino de los cielos. Y lastimosamente en estos tiempos mucha gente alrededor del mundo se está muriendo sin haber nacido de nuevo, sin Cristo en el corazón. El infierno, mis hermanos, es insaciable. Y casualmente el más alto índice de mortandad está en estos países, mis hermanos, donde quizás muchos se han olvidado de Dios, donde muchos, quizás por el materialismo, por el afán de la vida, por su religiosidad, se han olvidado de Dios y ya no quieren escuchar su voz. La Biblia nos habla que mucha gente, aún en medio de las plagas, en medio de la incertidumbre, la gente no se arrepentirá, ni tampoco va a dejar de adorar a los demonios, ni a sus ídolos. No van a dejar de fornicar, ni de adulterar. Amén. No van a dejar de cometer cosas abominables delante de Dios, aún en medio de la crisis, aún en medio de las plagas como este tiempo. Mucha gente no se va a arrepentir, pero la función de la iglesia es predicar a tiempo y fuera de tiempo. En Apocalipsis capítulo 9, 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Ya saben a quién nos referimos. Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Hay dureza, mis hermanos, en el corazón de la gente religiosa. Hay dureza en medio del mundo, mis hermanos, aún viendo lo que están viendo y experimentando lo que están pasando. Este es un llamado a la iglesia, mis hermanos,
a predicar fuertemente de que Cristo viene pronto. Amén. De predicar para que el mundo se arrepienta, así no se arrepientan, pero cumplimos delante de Dios de regar la semilla. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Verdaderamente, mis hermanos, detrás de las imágenes, sea del niño Jesús, sea de la Virgen María, sea del Cristo, del Sagrado Rostro, de cualquier imagen hecha por las manos de los hombres o pintada en un cartón o en un papel, detrás de las imágenes la Biblia nos enseña que hay demonios. Acabamos de leerlo, que la gente en tiempos de tribulación y aún en estos tiempos no se arrepentirá de sus maldades. Aún viendo esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes, dice, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. El mundo seguirá amando lo suyo. Muy pocos escucharán la voz de Dios. Muy pocos se arrepentirán y vendrán de pie ante el altar humillándose y postrándose, diciéndole: Señor, te necesito. En Isaías 44, 13, 19 dice, hablando de los artífices mismos de estas imágenes de talla, dice el versículo 13: el carpintero tiende la regla, lo señala con alambre y labra con cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso o mujer hermosa para tenerlo en su casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios. Segunda vez que lo dice, un dios, un ídolo, un demonio, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame porque tú eres mi Dios, o porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque están cerrados sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento de corazón para entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto una abominación? Me postraré delante de un tronco de árbol y haré del sobrante un dios, un demonio, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame ahora porque tú eres mi Dios, o mi Dios eres tú. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 14, el apóstol Pablo dice a la iglesia de Corinto: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay que huir de la idolatría. En 2 Corintios capítulo 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué amistad Cristo con Belial, que es Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros, hermanos, somos el templo del Dios viviente. Amén. Porque si tú has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido y has entregado tu vida a Jesucristo, dentro de ti mora el Espíritu Santo. Y por tanto somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice:
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19 dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El problema con la idolatría, mis hermanos, es que la idolatría enceguece al mundo. La idolatría hace que el religioso se ciegue ante Dios y no quiera escuchar su voz. La idolatría trae maldición hasta la tercera y cuarta generación. La idolatría provoca también enfermedades somáticas, más que todo reumáticas o a nivel de articulaciones. La idolatría es un mal, mis hermanos, que se ha propagado a lo largo y ancho del planeta. En Levítico 26:14 dice la Escritura, Levítico capítulo 26, 14 al 16, dice el Señor: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, pervertirlos, y vuestra alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Aquí está hablando de la consecuencia de no obedecer los mandamientos y estatutos de nuestro Dios. Dios dijo claramente que no hagamos escultura ni imagen de fundición, porque es abominación para Dios. Amén. Es algo que Dios abomina, es algo que su alma abomina. Deuteronomio capítulo 27:15. Dios abomina la obra de artífice, la obra de mano de artífice, las imágenes, la idolatría. Éxodo capítulo 15:26 dice: y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Habacuc capítulo 3:5 dice: delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Hablando de las plagas, de las enfermedades que vendrán antes del arrebatamiento de la iglesia. El Salmo capítulo 9:17 dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Es impresionante, mis hermanos, en este país de Italia, tanta gente que ha muerto, mis hermanos. Hasta ayer las cifras superaban las 10,000 personas. Es impresionante. El foco de infección de esta pandemia
fue China, con 3.000 decesos, y ya podemos decir que Roma, el país más idólatra y más religioso del mundo, supera esta cifra, la triplica, más de 10.000 personas hasta el día de ayer. Seguidamente está España, un país que no quiere saber del Evangelio, igualmente aferrado a la cultura, a la religión, a la tradición, un país que se mueve en el materialismo, donde es difícil, mis hermanos, llevar el Evangelio. Un predicador se para en una plaza en Italia o en España a predicar el Evangelio y lo ignoran. No quieren escuchar la voz de Dios, tienen sus oídos incircuncisos, no aman la ley de Dios. Hay mucho camino, dice la Escritura, que para el hombre parece recto, pero su fin es camino de muerte. La religión es un camino de muerte. Tanta religión falsa que hay en el mundo, mis hermanos. Y muchos caminos de esos parecen rectos ante los ojos de los hombres, pero dice la Escritura en Proverbios 14:27 que su fin son caminos de muerte. Apunte la cita, Proverbios 14, si no me falla la memoria, 17. No. 12, pastor, 14, 12, gracias. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y también está en Proverbios 16, 25, donde nos dice lo mismo. Hay camino que para el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, el único camino se llama Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. El camino no es la religión. Amén, gloria a Dios. Amigo católico, deje el escapulario, deje la medallita de la Virgen, deje el ramo allá afuera, coja la Biblia, Amén. agárrese de Dios. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ella tendréis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Amén, gloria al Señor. La religión no salva. El que salva está sentado a la diestra de Amén. Dios. Bendito eres tú. No está colgado en una cruz. Amén. Cristo es un Dios de vivos y no de muertos. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Amén, amén. Job capítulo 8:13 dice: tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá. Isaías 51:12-13 dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo de hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente el furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Deuteronomio capítulo 4:23 dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Esto aquí está escrito, mis hermanos, porque Dios abomina la idolatría. Recordemos que el catolicismo romano, mis hermanos, viene de una religión politeísta. Los romanos de por sí eran politeístas. Ellos creían en la existencia de varios dioses que habían adoptado como deidades suyas. Todo esto se desprende de Babilonia, mis hermanos, donde se desprende todo culto pagano e idolátrico por excelencia. Así que Babilonia es la cuna de la idolatría y de la religiosidad del mundo. Babilonia ha hecho que el mundo se olvide de Dios, del Dios de las Escrituras, y adopte un Dios falso, pagano, el cual conduce a una eternidad, y no es con Dios. A través del engaño, a través de la idolatría, a través de la inmundicia, de la fornicación, la adoración de falsos dioses, la canonización de santos. Hermanos, el diablo es padre de mentira
y él engaña al mundo entero. Y el diablo bien se vale de la religión para enceguecer y para hacer que la gente se olvide del Dios de las Escrituras. Amén. Nehemías capítulo 9, 16 dice: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Segundo de Reyes capítulo 17, 14, 17 dice: mas ellos no entendieron, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, su corazón, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y adoraron y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jeremías capítulo 7, 22 dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, como Michael Jackson. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Isaías capítulo 1, 28 dice: pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Salmos capítulo 106, 19 dice: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar Rojo. Deuteronomio capítulo 4, 25. Cuando hayáis engendrado nietos, hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual poseéis o pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz,
porque Dios misericordioso porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dará, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Isaías capítulo 39. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren y no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esto es lo que está pasando también con las iglesias cristianas evangelocas de la prosperidad. Ya no quieren oír tampoco la palabra de Dios, quieren oír más bien cosas halagueñas, donde no se señale el pecado, donde no se hable palabra fuerte, palabra que ofenda, palabra que condene, que redarguya, que reprende y que exhorta, sino una palabra que se acomode a su estilo de vida. Por eso el profeta Isaías, en Isaías 39 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hoy la ley se ha apartado del profeta y de los ancianos el consejo, como dice Jeremías capítulo 6, 10, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartado de la senda, quitad de vuestra presencia al Santo de Israel. Por eso en Apocalipsis capítulo 3:20, en la iglesia de la Odisea, porque también hablamos de la iglesia que está en esos tiempos desviada, que es la iglesia de la prosperidad, al Santo de Israel, mis hermanos, lo han dejado por fuera. Cristo está diciendo, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque está fuera de la iglesia. Lo han sacado de las congregaciones. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno dentro de esas congregaciones de prosperidad, de motivación personal, de Kimby y de metafísica, porque eso es lo que son hoy día, no son iglesias que hablen del pecado, de que condenen el pecado, sino que antes bien lo suavizan, lo maquillan, lo soban a sus fieles. Jesús y el Espíritu Santo están por fuera. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el Señor promete al que oiga su voz, que Él entrará en él, cenará con él y él conmigo. Amén. Por eso el mandato a esta iglesia de la Odisea, de Apocalipsis capítulo 3, del 14 en adelante, en el versículo 19 Dios le dice que se arrepienta. O sea que hay esperanza para todo aquel que se arrepiente, sea para el católico que está detrás de una imagen, detrás de mandamientos de hombres, o sea para el cristiano evangeloco que anda detrás de iglesias que hablen bonito, que hablen prosperidad. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, el Señor dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, le dice a la iglesia infiel, a la iglesia de la Odisea. Amén. Y hoy en día Dios, a través de lo que está sucediendo en el mundo, le está hablando a gritos tanto a católicos como a cristianos de la prosperidad que se arrepientan. Pero es más tremendo, mis hermanos, la idolatría que comete el cristiano que la idolatría que comete el católico. Al menos el católico adora algo inerte. Bueno, que adoran también a su papa. Pero el cristiano evangélico, cuando comete idolatría, adora a su líder, adora a su apóstol. No digas nada contra el ungido, no te metas contra el ungido. No consienten nada
con los ungidos. Lo han colocado al mismo nivel que el católico ha colocado al Papa. Eso también es idolatría. Hermanos, el diablo es padre de mentira. Y el diablo va a querer que algún día el mundo entero también adore a su hijo, al anticristo. Y no va a ser un muñeco, va a ser una persona de carne y sangre. Que el falso profeta algún día mandará hacer escultura o imagen de él para que el mundo lo adore, es otra cosa. Pero el mundo también lo va a adorar. Pero primero van a adorar un Dios o un hombre de carne y sangre. La primera bestia, el falso profeta. Así que la idolatría, véala de donde la veamos, mis hermanos, es abominable ante los ojos de Dios. Y si Dios dice no, es porque Él sabe que eso trae consecuencias. Amén. Amén. Isaías capítulo 30, 12 dice: por tanto el Santo de Israel dice así, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Jeremías capítulo 6 versículo 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Así pasa con muchos, mis hermanos. No aman a Dios, no aman su palabra. Lucas capítulo 6 versículo 46, Jesús dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Esto nos lleva también a Mateo capítulo 7, 21, cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y dice el Señor: y entonces les declararé a ellos: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Juan capítulo 8, 47 al 49, Jesucristo dijo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Por eso no las oí vosotros, porque no soy de Dios. Sencillamente, mis hermanos, cuando uno es de Dios, uno escucha que por ahí hablan de Dios y como que eso le atrae, como que si fuese un imán. Amén. Pero el que no es de Dios aborrece la palabra de Dios. Los oídos se le hacen incircuncisos y la palabra de Dios se les hace cosa pesada a sus oídos. No la quieren oír, no la aman. Han despreciado al Santo de Israel, como dice Isaías y como lo dice Jeremías. Isaías 39 y Jeremías 6:10. Jesucristo dijo también en Juan capítulo 10, 27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. El que es oveja oye la voz de Dios. Pero también, mis hermanos, hay muchos cabritos, hay muchos cabros. Pero Jesucristo es pastor de ovejas, no de cabros ni de burros. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y Jesús le dijo a los fariseos: por eso vosotros no oís mis palabras, porque no soy de Dios. Juan 10, 27 dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. En Juan capítulo 5, 24, 25 el Señor dijo: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo que viene la hora
Y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Esto aplica para la resurrección, pero también aplica, mis hermanos, para todo aquel que oye la voz de Dios en estos tiempos, estando en su cuerpo, y se arrepiente. Y Dios dice que si oye la voz de Dios, vivirán. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para la muestra un botón, tú y yo. Algún día estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en la incircuncisión de nuestra carne, pero Él nos dio vida a nosotros en Cristo Jesús, perdonándonos todos los pecados. Andábamos muertos en la carne, vivo físicamente sí, pero muertos espiritualmente, andando en los apetitos y en los deseos de la carne, siguiendo la corriente de este mundo que es Satanás, el diablo, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Y por tanto dice la Escritura en Efesios capítulo 2 que éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hoy todo el mundo quiere ser hijo de Dios, pero hijo de Dios el que se arrepiente, hijo de Dios el que recibe a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador personal. Amén. Si no te has arrepentido, si no has nacido de nuevo, si te cuesta coger la Biblia, orar, ponerte de rodillas, asistir a una iglesia de sana doctrina donde se hable la palabra con veracidad, estás muerto espiritualmente. Dios, mis hermanos, os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios, como dice en Romanos capítulo 6, 23, es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Señor nuestro. Amén. Cuando estábamos muertos, mis hermanos, decíamos que estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Una persona se convierte en hijo de Dios cuando recibe a Cristo. Amén. Dice en Juan capítulo 1 versículo 11 que Jesús vino a lo suyo, y los suyos, el pueblo judío, el pueblo hebreo, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, número uno, hay que recibir a Cristo, hay que recibir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que recibir aquel verbo hecho carne. A todos los que le recibieron, a aquellos que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de la voluntad de varón o de hombre o de mujer, sino de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Si tú estás aquí escuchando este mensaje, es porque a Dios le ha placido. Si has nacido de nuevo, gloria a Dios. Todo aquel que nace de nuevo se constituye en hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así que no todos son hijos de Dios. Todo el mundo quiere ser hijo de Dios, pero hijo de Dios, repito una vez más, el que se arrepiente. Amén. Gloria al Amén. Señor. Bendito eres tú, Señor. Solamente aquel que se arrepiente y hace de Jesucristo su Señor y su Salvador personal. El que vive conforme a la palabra de Dios, el que vive conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 25, 6 hay una parábola de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Y ambos grupos, tanto las prudentes como las insensatas, estaban esperando al esposo para llevarlo a las bodas, donde estaba su esposa esperándolo. Las prudentes
tenían sus vasijas llenas de aceite y tenían sus lámparas encendidas. Y las insensatas no estaban listas, pero estaban esperando al marido, al esposo de la novia, recién casaditos, ahí estaba esperando. Y en la tradición hebrea se contrataban siempre 5 vírgenes que fueran a un lado del esposo y 5 vírgenes al otro, y que alumbraran el camino por donde el marido, el esposo, iba a encontrarse con la esposa. En el momento que escucharon la voz, en el versículo 6 dice que a la medianoche, Mateo capítulo 25, 6, dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esa es la voz del Espíritu Santo, mis hermanos. Y ese es el clamor de la iglesia también en esos tiempos, llena del Espíritu Santo, diciéndole al mundo que Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. La gente, mucha gente, incluyendo parte del cuerpo de Cristo, no está preparada para este encuentro. Pero el Hijo de Dios, mis hermanos, de que vendrá, vendrá y no tardará. Amén, gloria al Señor. Amén. Esta voz también son las señales que en estos últimos tiempos nos están diciendo a gritos que Cristo viene sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como dice Hebreos 9:28, Cristo aparecerá por segunda vez, mis hermanos, sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. Y estamos esperando la venida de nuestro Señor, que en un abrir y cerrar de ojos arrebate a un pueblo santo. Amén, gloria Una al iglesia Señor. comprada con precio de sangre. Gloria al Señor. Una iglesia que retiene su nombre, que guarda Gloria su al palabra. Padre. Amén, amén. Una iglesia retenedora de la sana doctrina, de la sana palabra. Amén. Cristo viene por ese remanente pequeño, Amén. un pequeño remanente. Él lo denominó mi pequeña manada, porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Son muchos los llamados, mis hermanos, pero son pocos los escogidos. Dios llama a muchos, pero no todos van a oír su voz, no todos se van a arrepentir, aún viendo las señales y los eventos proféticos que están sucediendo hoy día. No muchos se van a arrepentir, no muchos van a creer el Evangelio. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1:15: arrepentidos y creed el Evangelio. Este es el mensaje, mis hermanos, para este año 2020. Jesús dice al mundo: arrepentidos y creed el Evangelio. Es el mensaje, mis hermanos, porque estamos viviendo un año de prueba. Amén. Y lo dije en una prédica el 10 de enero. Y lo advertí también en una prédica que le hicimos, creo que fue el 26 de diciembre. Estamos viviendo el año de la prueba, mis hermanos. Porque aquí que tinieblas han descendido sobre la tierra, pero sobre los hijos de Dios amanecerá la luz de Jehová. Amén. Bendito Isaías Dios. capítulo 60 lo dice claramente. Isaías capítulo 60, quiero que me acompañen, gloria a Dios. Isaías, ¿qué, perdón, pastor? 60, versículo 1 y 2. Vamos a leer hasta el 4. Isaías 60 del 1 al 4. Dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hermanos, este es el momento que la iglesia tiene que levantarse. Como dice la Biblia, alza tu voz en cuello. Un poco más atrás, Isaías 58, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión.
y la casa de Jacob, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis mandamientos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y no quieren acercarse a Dios. Volvemos a leerlo. Clama a voz en cuello, no te detengas, le dice el Señor a la iglesia, a su iglesia, a su pueblo en esta mañana. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubieran dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Amén. Y en el versículo 1 del capítulo 60 dice: levántate, iglesia de Cristo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Hermanos, después de esta desgracia que está sucediendo en el mundo entero, de esta pandemia mundial, Dios está preparando el corazón de muchos. Ya la mies está lista, mis hermanos. Es el tiempo de la iglesia levantarse y predicar en voz en cuello, con voz en cuello. Señalar al pueblo su rebelión y su pecado, a las naciones que se han rebelado contra Dios, para que se vuelvan a Dios y se arrepientan. Dice el versículo 2: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, iglesia de Jesucristo, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Versículo 3: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido sobre ti. Mis hermanos, después de la prueba, después de los 66 juicios que fueron derramados sobre toda la tierra de Egipto, esos 66 días donde fueron 10 plagas derramadas sobre toda la región de Egipto, Dios sacó y libertó a su pueblo con brazo fuerte, con maravillas, con señales y prodigios. Pero al fin, mis hermanos, dice la Biblia que los hebreos salieron de Egipto siendo bendecidos. Los egipcios le dieron plata y oro a los hebreos. Así que de esta prueba, mis hermanos, vamos a salir bendecidos. Y aquí lo dice el versículo 5: entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido sobre ti. Mis hermanos, hay que predicar, porque la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia está cerca, y esas almas tienen que llegar a los pies de Cristo. Pero tú y yo jugamos un papel muy importante para que esto sea cumplido por Dios. Amén. Quiero que me acompañen a Jeremías 17:13. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Volvemos a leerlo. Oh Jehová, esperanza de Israel. Jeremías 17:13. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo,
porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Jeremías 2:19. Jeremías capítulo 2, versículo 19. ¿Estamos? Amén. Dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Así que, mis hermanos, no es bueno apartarse de Dios. Así que si tú eres cristiano nacido de nuevo, permanece fiel hasta la muerte, para que reciba la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Sé fiel hasta la muerte. Todo aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es tiempo de volver atrás, es tiempo de perseverar, porque dice la Escritura que no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe y perseveran y avanzan para preservación del alma, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Gloria Y a el que Dios. retrocediera, dice el Señor, no agradará a mi alma. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua. Me dejaron a mí fuente de agua y cavaron fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos cosas. Vamos a estudiar esto, mis hermanos, el miércoles. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí, porque quiero enseñarles algo maravilloso, hermanos, acerca de Jeremías capítulo 2, versículo 13. ¿Ok? Mis hermanos, veámoslo como lo veamos, no es bueno apartarse de Dios. Es bueno perseverar. Y el que está afuera, detrás de muñeco de palo de estuco, es bueno que venga Dios, porque la Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, y buscadle en tanto que está cerca. Amén. Deje el hombre impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios que es amplio en perdonar. Amén. Nosotros tenemos que perseverar, los hijos de Dios, y predicar a tiempo y fuera de tiempo. Como dijo el apóstol Pablo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la obedecerán, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Y ese es el tiempo de apostasía que estamos viviendo. Es el tiempo de que la iglesia resplandezca, de que la iglesia se levante con trompeta, con voz de trompeta, con voz en cuello, y que anuncie al mundo su rebelión, su pecado. Amén. Es el tiempo, mis hermanos, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de decirle a este mundo que Cristo viene pronto por su iglesia. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito eres tú, Señor. Vamos a encontrarnos entonces el miércoles con un tema que voy a traer muy importante también para sus tiempos, acerca de Jeremías capítulo 2,
versículo 13. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a colocar nuestras vidas delante del Eterno, delante de nuestro Dios. Darle a Dios toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, a perseverar, a estar siempre fieles en medio aún de la tribulación, en medio de las tinieblas. Señor, ayúdanos a afirmarnos cada día en ti, Señor, a arraizarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar siempre, no volver atrás. Ayúdanos a predicar con sabiduría, con denuedo, con poder y autoridad tu bendita palabra, Señor. Padre, muchas gracias porque tu palabra es viva. Gracias porque tu palabra es eficaz. Tu palabra es más cortante que toda espada de doble filo y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, a decirle al mundo, Señor, que tú vienes pronto. Ayúdanos, Señor, a escuchar cada día tu voz, a obedecerte, Señor, y a poner tus mandamientos por obra, Señor, en nuestras vidas. Guárdanos de todo mal. Tú dijiste en tu palabra, cuando oraste por los que iban a creer en ti a través de la palabra de los apóstoles, tú dijiste, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdanos del mal en estos tiempos, Señor. Que la plaga, que la mortandad no visite nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos, protégenos. Haznos inmunes, Señor, ante cada plaga que venga, Señor. Entre tanto que tú vengas a arrebatarnos y conducirnos a la nueva Jerusalén. Señor, muchas gracias. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú tienes el control en medio de todo lo que está pasando. Tú tienes el control de todo, Señor, aún de nuestra economía, de nuestras finanzas, de nuestra salud. Tú tienes el control aún de nuestras vidas, Señor. Padre, escóndenos, como dice el Salmo 27:5, en tu tabernáculo en el día del mal. Guárdanos en lo reservado de tu morada, Señor, y levántanos en Cristo, en esa roca de la salvación. Amén. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús.